Pues tenemos esta mañana la dicha también de platicar con alguien muy especial. Vamos a platicar con la hermana María López durante esta siguiente hora. Y ella es escritora, es cubano-nicaragüense, es periodista y es autora de un libro llamado Monseñor Romero, Piezas para un retrato. Así que vamos a dedicar este espacio a platicar justamente ya a unos días de que sea nuevamente, se cumpla un año más del natalicio de San Óscar Arnulfo Romero. Bueno, pues vamos a platicar de su vida, sí, de su obra, de su caminar, pero también vamos a platicar de este interesante libro de la hermana María López, a quien damos los buenos días. Estimada hermana María, ¿cómo está? Mucho gusto. Bueno, primero me quitas hermana, porque aunque yo soy hermana de todos los mexicanos, pueden pensar que soy monja. Okay. Fui y ya no lo soy desde hace muchísimos años y no quiero volver a hacerlo. Y también te pido que me pongas Vigil. López Vigil. Porque es mi mamá. Claro, y se lo merece, por Dios santo. Claro. Que no borremos a las mamás nunca. Claro. María López Vigil, sí, claro. Mi mamá me dijo desde que nací, casi desde que tuve uso de razón, siempre pongan sus dos apellidos, porque tienen ustedes padre y madre. Wow. Entonces, eso es por recuerdo a ella, sí. Claro, de hecho a mí siempre me ha sorprendido, digo, esto no tiene mucho que ver con el tema, pero aquí en Canadá, que nada más llevan un apellido, el apellido del padre, a los que venimos de América Latina con dos apellidos, pues de pronto nos escriben con apellido compuesto y como que se les hace un poco raro, ¿no? El tener dos apellidos. En cambio, para mí es ¿cómo es posible que no traigan a la mamá por detrás también? Claro. hay que aprender eso. Claras. María López Vigil. María López Vigil, así mencionémoslo siempre. Entonces, muchas gracias por eso. Y bueno, evidentemente en esta charla ya a unos días de que se vuelva a hacer pues obviamente el natalicio de San Óscar Arnulfo Romero, pues vienen a colación recuerdos, vienen a colación también los aprendizajes, las lecciones que nos ha dejado. Y en este libro que usted tuvo la oportunidad de escribir, pues hace ya varios años, Monseñor Romero, Piezas para un retrato. Antes de cualquier cosa, cuénteme cómo es que usted llega a la decisión de escribir un libro sobre Monseñor Romero. ¿Cómo fue esto? Bueno, soy periodista durante años en Madrid. En Madrid llevaba del año 74 al año 81, llevaba la sección de América Latina en una revista de iglesia que se llamaba Vida Nueva. Esos años fueron muy importantes en El Salvador. Uh-huh. Entonces yo tuve la ocasión de semanalmente informar sobre El Salvador, ¿verdad? Habían matado al padre Rutilio. El padre Rutilio el Grande fue muy importante en El Salvador y en la vida de Monseñor porque fueron amigos personales. Y así yo tuve prácticamente desde que a Monseñor lo nombran arzobispo de San Salvador, todas las semanas escribía sobre él. No lo conocía, pero un periodista va conociendo a quienes reporta, ¿verdad? Uh-huh. Pero era a distancia. Y así me fui yo enamorando de El Salvador. Es como el Principito que tenía una rosa. Yo llegué a tener una única rosa, la rosa más querida de mis informaciones era El Salvador. En 1979 yo tuve ocasión de escribir ampliamente, no en mi revista, sino en el diario El País de España, que se estrenaba en aquel año, nació en aquel año, un reportaje amplísimo sobre la reunión de obispos de Puebla. Entonces, Monseñor Romero había ido a esa reunión y yo aproveché para hablar más que de la reunión de los obispos, de la Iglesia de El Salvador y de hechos que habían sucedido en El Salvador unos meses antes, entre ellos
el asesinato de un sacerdote. Quiero decirte que en El Salvador mataron en aquellos años de Monseñor Romero a 14 sacerdotes a tiros, ¿verdad? Entonces, era una situación muy especial y muy poco conocida. Me pagaron muy bien, creo que nunca me han pagado tan bien un escrito, ¿verdad? Entonces yo se lo mandé a él por medio de unos amigos desde Madrid. No eran remesas, era mi pago. Yo se lo mandé a él con una carta y me respondió una carta que conservo, hecha personalmente por él, no por su secretaria, diciéndome que cuánto me agradecía, que le había emocionado hasta las lágrimas. Dice él que una periodista debía decir siempre la verdad. Y bueno, yo me emocioné. Ya era mi rosa, El Salvador y él, ¿verdad? Claro. Cuando unos meses después él pasó por Madrid de camino al Vaticano y regresaba de camino al Vaticano, me buscó a través de un amigo sacerdote que yo conocía, y parece que él lo conocía, y me dijo: quiero conocer a esa periodista. Entonces yo me sentí, pues diría yo, deslumbrada. Claro. Deslumbrada. En ese tiempo, digo yo, puedo decir que mi héroe era Monseñor Romero. Claro. Porque de escribir tanto con él, pensé que lo conocía. Conocerlo personalmente era un regalo. Eso sucedió en junio o en mayo del 79. Y cuando él venía del Vaticano, venía profundamente humillado por el Papa Juan Pablo II. Eso es una historia larga. Si la hago ahora, te toma a lo mejor toda la entrevista, me lo preguntas después. Okay. Pero él era como una escena al revés. La gente se va a confesar con los sacerdotes. Yo sentí que él se estaba confesando conmigo, porque estaba angustiado. Lo vi llorar, lo vi como desconcertado del mal recibimiento que había recibido en Roma, y lo vi también como necesitado de contárselo a alguien antes de regresar a El Salvador. Y fui yo. Y yo no tenía una grabadora, porque yo no fui como periodista, yo fui como persona, claro, a conocerlo. Eso fue un momento muy importante en mi vida, me ha marcado para siempre. Y cuando yo regresé a mi casa, yo vivía entonces en Madrid, esa noche yo estaba segura de que lo iban a matar. Y efectivamente, muy pocos meses después lo mataron. Estaba segura porque el maltrato o la humillación recibida por el Papa indicaba que estaba en peligro. Y Monseñor Romero ya para entonces estaba siendo amenazado por militares, paramilitares, políticos de El Salvador. Es una historia que parece lejana, pero que ha marcado la historia de Centroamérica y de América Latina. Bueno, entonces yo vine a Nicaragua en el 81, pero de Nicaragua quise ir a El Salvador, era la rosa. Yo era la principita y esa era mi rosa. Desde que llegué a El Salvador en 81, casi cualquier persona con la que yo me encontraba me contaba algo sobre Monseñor Romero, y a mí se me metió en la cabeza que eso se iba a perder, que esas historias se podían perder. Y entonces empecé a pensar en hacer un libro
pero no una biografía de Monseñor. Yo no soy biógrafa, no soy historiadora. No, yo quería hacer un retrato de Monseñor Romero, pero que el retrato lo hicieran quienes lo conocieron personalmente, anécdotas. Y ese es un libro. Yo no he tenido hijos de carne, pero sí he tenido muchos hijos de papel. Yo quedé embarazada de ese libro cuando llegué a El Salvador y quise contar a través de los ojos y la vida de los que lo conocieron cómo era Monseñor Romero. Entonces fue un embarazo de elefante, porque yo no empecé a escribir entonces, pasó mucho tiempo, pasaron muchos años. El libro nace al papel y al conocimiento de la gente en El Salvador hasta 1993. Por eso digo que es un embarazo muy largo, sí. ¿verdad? El parto fue difícil. Siempre los partos son dolorosos. En ese sentido, pues hay muchos años en Nicaragua. Yo caí presa en El Salvador. Me expulsaron del país como terrorista. Me costó volver a El Salvador para hacer algunas entrevistas, otras las hice en Nicaragua, y el libro nació en 1993. Yo quería ponerle de título El Mero Romero. ¡Qué gran título! Sí. Era mi título, pero el libro lo publicaron en la Universidad Centroamericana de los Jesuitas de El Salvador y les pareció un título que era irrespetuoso. Uh-huh. Pero entonces le pusimos Piezas para un retrato de Monseñor Romero. Es un libro que nació en este año 93, al año siguiente de que terminó la guerra civil en El Salvador, y que ha dado mucho, está traducido al francés, al inglés, al italiano, ha dado a conocer a Monseñor Romero en muchos lugares, y yo me siento feliz de haberlo escrito, de haberlo parido. Y a veces me quedo mirando las fotos de Monseñor Romero y siempre le digo, quedó muy bien, Monseñor, ¿verdad? Me gusta, ¿verdad? Sí. Qué bonito y qué gran panorama nos está dibujando justamente un retrato de cómo fue esa época y cómo lo vivió usted. Hay un par de temas que quisiera tocar con usted, también con respecto a la imagen de la Iglesia Católica, ¿no? En algún punto del libro usted dice, hay que volver a limpiar, este libro vuelve a limpiar la imagen que en Cuba puede haber sobre los curas y los obispos católicos, y yo creo que no las escuelas residenciales, los indígenas, el tratamiento que dio la Iglesia Católica a los indígenas de este lado. Entonces creo que el hecho de conocer justamente a figuras católicas que trabajaron por el bien de la humanidad, ya no digamos de una pequeña comunidad en El Salvador, sino simplemente por el bien de la humanidad, de los más necesitados, pues creo que también pone de manifiesto tal vez el que hoy en día, yo no sé si tengamos una imagen completamente que se pueda recuperar la imagen de la Iglesia Católica, insisto, con tantas noticias en el sentido contrario que hemos tenido últimamente. Entonces vamos brevemente a una pausa, María López Vigil, y venimos para platicar de todo esto, no se me vaya. Estamos platicando con María López Vigil. Ella es periodista, es escritora, es coautora con su hermano José Ignacio de varias series radiales convertidas también en libros. Y bueno, hoy día estamos platicando en específico de este libro que ella tuvo la dicha de escribir. Y bueno, ya nos contó toda la historia de cómo llegó a esta historia, ¿no? A narrar toda esta historia. Monseñor Romero, Piezas para un retrato. Y bueno, María López Vigil, también algo que llama la atención del perfil de Monseñor Romero, y digo, usted por supuesto tanto lo ha retratado,
Dice, al llegar a lo más alto de los cargos fue cuando más se acercó a la gente, al trabajar en todas estas empresas, ¿no? En todas estas fincas y demás, fue cuando tuvo la posibilidad de él de vivir de cerca también, o de ver de cerca, pues cómo vivían los jornaleros. Fue este el despertar, el acercarse a la gente, eso me parece hermoso, ¿no? Cómo es el llegar al más alto de los cargos, pues él tiene también la apertura, ¿no? El golpe de realidad con los jornaleros. Cuéntenos un poco de ese pasaje de Monseñor Romero. Me preguntabas antes de la pausa una pregunta que es fundamental, porque hemos visto en Canadá una imagen de iglesia, no solo en obispos, sino en sacerdotes, en religiosos y religiosas, comprometidas con abusos e injusticias. Y esa pregunta es muy importante. Creo que Monseñor Romero rompe, y así lo digo en el libro y siempre pienso, nos da un ejemplo de cómo a una edad, él estaba llegando a los 60 años, por así decir, rompió una ley de la vida. Mientras más viejos somos, más estamos tranquilos con lo que vemos y estamos menos dispuestos a cambiar. Y mientras más poder nos dan, menos cambiamos. Monseñor Romero es una historia en que se rompe la ley de la vida y la ley de la historia. Más poder, más conservadores, más injustos, incluso más tranquilos ante la injusticia, más mayores, pues más decimos, ya cumplimos. No, Monseñor Romero cambió. El Monseñor Romero que conocemos en los 3 últimos años de una vida de 60 y pico de años. Es decir, Monseñor Romero vive un proceso y al contrario de mucha gente, le dieron tanto poder que en ese momento bajó, no subió. Exacto. Bajó a la gente. ¿Cómo sucede esto? Simplemente yo diría, si es que se puede decir una frase, la compasión le ganó espacio a la ideología. La iglesia es una institución humana y en toda institución humana hay ideología y la ideología te hace ver el mundo con unos lentes cerrados de un único color. Y Monseñor Romero así fue. De párroco fue muy conservador. Cuando lo hicieron obispo auxiliar de San Salvador, fue un inquisidor, perseguidor de muchos sacerdotes que querían un cambio de la justicia. Cuando lo nombraron arzobispo y él tomó conciencia del poder que tenía, ahí es donde cambió. ¿Por qué? Ahí hay algo que yo digo, pues, ¿cómo decirlo en lenguaje entendible para todos? La compasión le ganó terreno a la ideología. Salió de la ideología de la iglesia, que es muy conservadora de sus espacios, y se arriesgó, se jugó la vida, lo mataron. Hoy en día eso casi no lo vemos dentro de la iglesia. Todo es cálculo político. Digo, dentro de la iglesia hay de todo, porque hay monseñores Romeros por ahí. Yo no los conozco. Monseñor Romero ha roto, no es un obispo, es un defensor de derechos humanos. Es un acompañante de su pueblo, el que estaba siendo reprimido y matado, ¿verdad? Entonces, todo cambio requiere un proceso. El proceso de Monseñor Romero fue larguísimo. 30 años de párroco, como son miles de párrocos, que no hacen nada, que le quitan dinero a los ricos para dárselo a los pobres, están conformes con la injusticia,
7 años de inquisidor, en esos últimos 3 años de obispo y de arzobispo de San Salvador, el máximo poder de la Iglesia, es cuando él cambia. Hoy en día, Monseñor Romero es alguien que no es solo de los católicos. En la Iglesia Anglicana de Westminster, en Londres, él está como un santo del siglo XX. No es solo de los católicos, es de la humanidad. Es reconocido por Naciones Unidas. El día que lo asesinaron es el día del derecho a la verdad de todas las víctimas de violaciones a derechos humanos. Es decir, es un orgullo de la Iglesia Católica, que ha tenido tantos malos ejemplos. En Canadá los hemos visto, pero tenemos que entender que todas las instituciones, la Iglesia también, tiene ejemplos pésimos y ejemplos buenos. Uno de los más importantes en el siglo XX y pasa ya para el siglo XXI es Monseñor Romero, que es el más universal de los salvadoreños, el país que fue llamado por la poetisa Gabriela Mistral como el pulgarcito de América. En ese pulgarcito de América nació, creció y hizo un proceso importantísimo, un hombre que representa a toda Centroamérica y América Latina. Yo creo que en la historia grande él representará a toda América Latina. Es importantísimo. Usted mencionó esta frase que me ha dejado cimbrada, que es compasión, la compasión le ganó a la ideología. Es por esto justamente que tuvo él esta desaveniencia, este desencuentro con Juan Pablo II. Totalmente, porque Juan Pablo II tenía una ideología anticomunista que le hacía ver en todos los procesos de cambio, de lucha, de organización popular que se estaban dando en América Latina en los años de su pontificado. Juan Pablo II tenía los espejuelos, los lentes de la ideología anticomunista. Y entonces él veía comunismo en cualquier lucha por organizarse y estaba en contra y respaldaba dictaduras que eran dictaduras cristianas y de derecha. La de Chile, la de Argentina, también la de El Salvador. Entonces Juan Pablo II tenía una ideología que lo limitaba, lo hacía miope, y vio en Monseñor Romero a un comunista o a alguien al cual los comunistas habían engañado. No tuvo compasión de lo que le estaba contando Monseñor Romero. Es decir, uno de los momentos de eso que él me contó es cuando él lleva la foto de uno de sus sacerdotes asesinados con 4 muchachos que estaban en un cursillo de catequesis en un lugar de El Salvador. Y le cuenta toda la historia, me dice, de ese sacerdote que lo conoció de niño, que lo ordenó, y me dice, yo quería conmover al Santo Padre y me lo han matado, y dicen que lo matan por ser guerrillero. ¿Y cuál fue la respuesta del Santo Padre? Y no era guerrillero. O sea, una falta absoluta de compasión. Andaba Juan Pablo II con los lentes de la ideología, ¿verdad? Sí, ese fue el tropiezo, ¿verdad? Pero hay más. Lo que pasa es que eso es una historia larga que ha marcado mi vida, y es el hilo de plata que me sigue uniendo a la institución Iglesia, a pesar de todos sus escándalos.
Vamos brevemente a unos mensajes, María López Vigil, y continuamos para platicar también continuamos platicando de estos temas relacionados con que ya viene también el natalicio, el próximo lunes, la celebración del natalicio de Monseñor Romero. Ya venimos. Estamos platicando con María López Vigil. Ya a unos días, este lunes 15 se celebra un año más del natalicio de Monseñor Romero, San Óscar Arnulfo Romero. Bueno, María López Vigil, que es periodista, es escritora y es coautora con su hermano José Ignacio de varias series radiales convertidas también en libros. Y bueno, uno de los libros que ella escribió como buena periodista que es, pues es este del que estamos platicando hoy día, Monseñor Romero, piezas para un retrato. Y usted, después de hacer todo este retrato, después de tantas entrevistas, después de aquella vez que se entrevistó, que tuvo la charla con él, cuando lo conoció en aquella ocasión, lo que usted ya había reportado tantos años atrás de Monseñor Romero, ¿le cuadró? Sí, dijo, esta es la imagen que yo me había formado de él. Sí, en parte sí, me pareció muy bajito, era una persona muy bajita, muy tímida, él se crecía en las homilías en catedral, pero era tímido. Me pareció muy empático, me sorprendió que fuera tan abierto conmigo, una mujer que no era clériga, pues con todo el machismo que existe a veces en los sacerdotes, ¿verdad? Que se expresa no solo en rechazo, sino en una dulzura falsa, ¿verdad? Entonces me sorprendió y sí me cuadró. Yo lo que vi fue a una persona de apariencia insignificante porque el Papa Juan Pablo II tenía una apariencia potente. Polaco, al fin de cuentas. Polaco, rubio, azul, grande, fuerte. No, era una persona de apariencia insignificante. Y siempre he pensado que cómo tiene tanto significado una persona de hablar pausado, de timidez. Era una personalidad tímida, me estaba pidiendo a mí ayuda. Entonces sí, cuadró, pero me sorprendió, porque yo lo vi llorar. Y eso a veces a mí me sorprende. Cuando una mujer llora es más frecuente. Cuando un hombre llora o se le quiebra la voz o se le llenan los ojos de lágrimas, me impresiona más porque los hombres cuidan más eso, no aparecer. Entonces sí me pareció extremadamente sensible y con un gran cariño a su pueblo, porque cuando yo lo vi le dije: Monseñor, le traigo un saludo especial de mi mamá. Y entonces él me dijo: las mujeres del Salvador, qué valientes son. Mire, le voy a contar. Y me contó una anécdota, ¿verdad?, que yo recojo también. Entonces, sí, era mi héroe, siguió siendo mi héroe. Pero a partir de saber la historia con Juan Pablo II, se me metió en la mente que yo tenía que defenderlo y que esa historia que él me había contado yo no se la podía decir a nadie porque no me creerían y lo perjudicarían a él. Entonces, además de ser su reportera, me sentí que yo iba a ser su escudera. Es decir, lo iba a defender. Por donde quiera que yo estuviera, iba a defender al señor Romero. Un poco peliculera he sido siempre, pues. Bueno, pero cuando llega Monseñor Romero y usted dice, siento que se venía a confesar conmigo, y empieza a escuchar toda esta historia, ¿qué le dice usted? Yo me pongo en esos zapatos, yo me quedaría fría. ¿Qué le dijo usted? ¿Cómo fue la reacción?
Pues imagínate en qué zapatos estaba yo. Claro. Una persona que ha sido crítica de la Iglesia institucional, que ya entonces había sido crítica del pontificado de Juan Pablo II, y lo sigo siendo. Entonces yo decía, ¿qué le digo? ¿Qué le puedo decir? Porque él busca que yo le explique, yo no le puedo explicar nada. Y entonces yo le decía cosas como, Monseñor, a veces al Vaticano hay que mandar información todo el tiempo, hay que buscar canales. Incluso él nunca dijo Papa, él siempre decía Santo Padre. Entonces yo no estoy acostumbrada a decirle Santo Padre, ¿verdad? Entonces yo tenía también que decir Santo Padre. Y el Santo Padre, ¿qué le respondió? ¿Y usted qué le dijo al Santo Padre? Entonces yo estaba en una posición como forzada a parecer ingenua o también dolida, pero buscando explicaciones. Fue tanta la humillación, y eso me lo dijo después porque él estaba en un convento de monjas, salió unas horas, volvió, y ya después yo sí conseguí una grabadora para hacer una entrevista para los periódicos de Madrid. Entonces cuando él se despedía, porque ya iba al aeropuerto, me dijo, se me ocurre una idea. Imagínate, la idea, a ver, dígame, como a mí no me han recibido bien en el Vaticano, si usted, que es periodista, organiza un grupo de periodistas, tal vez a ustedes los oiga el Papa. Yo dije, ¿cómo es posible que haya llegado a pensar el arzobispo de San Salvador, al que no han escuchado el Papa, que a mí me van a escuchar? Wow. Es decir, eso me dejó completa, eso ya fue el final de todo. Por eso yo salí ese día segura de que lo iban a matar. Claro. Yes. Sentí, otra de las cosas que sentí, que era un niño golpeado por su padre. Monseñor era un obispo muy institucional, es decir, él amaba a la iglesia con todas sus claros y oscuros. El representante máximo de la iglesia lo había humillado, él no lo podía entender. Entonces eso me marcó, por eso digo que él es el hilo de plata que todavía me vincula a esa institución que tiene tantos horrores en su historia y tantas personas como Monseñor Romero. Monseñor los representa a todos. ¿Alcanzó usted a organizar, quiso organizar esta sesión con otros periodistas? No, nada. Yo sabía que de nada iba a servir si Juan Pablo II, Karol Wojtyła, como polaco al fin, que había vivido al comunismo, sí. Él tenía una ideología anticomunista que lo cegó totalmente. Él fue a darle Fíjate que cuando él vino, Juan Pablo II estuvo en Nicaragua en el 83. Él no le dio la mano a Ernesto Cardenal, se la retiró. Y al día siguiente en El Salvador le dio la mano al asesino intelectual de Monseñor Romero, Roberto Dabuizón, que era entonces el presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Entonces, esa era su ideología. Ernesto Cardenal era un comunista y el otro era un anticomunista que defendía a la iglesia. Las ideologías son muy peligrosas. Claro. Porque no vemos el mundo, vemos lo que pensamos del mundo. Toda esta anécdota me deja a mí entrever, y usted ya me dirá su opinión, María López Vigil, la gran esperanza, la gran fe y el gran poder que Monseñor Romero creía que tenía el pueblo. El pueblo, sin importar si eran mujeres, hombres, niños, si estaban en un país o en otro, él creía realmente que era poderoso. Exactamente, él era un hombre del poder. A pesar de su insignificancia, siempre supo que la iglesia tiene un poder y la iglesia sigue teniendo siempre poder. Él hizo
Lo que él hizo fue cambiar el poder y ponerlo en manos de quienes merecían la justicia, que se respetaran sus derechos, que siempre habían sido olvidados. Los que ahora en Colombia se llamaban los nadies y las nadies. Esa palabra no la usó Monseñor Romero, pero el Papa le dice al final, usted tiene que llevarse bien con el gobierno, porque la iglesia tiene que tener buenas relaciones con el gobierno. Ese fue el momento político de esta historia. Claro. Entonces el Señor le decía, no es posible. La iglesia tiene que llevarse bien con el pueblo, con la gente. Y si el gobierno ataca a la gente, no puede llevarse bien. Y el Papa insistía, y Monseñor Romero, estoy hablando por radio, Monseñor Romero, recuerdo este gesto que me hacía como diciendo, es imposible, no puede haber buenas relaciones, Santo Padre. Hasta que por fin me dice él, ya por fin yo le dije, Santo Padre, Jesús dijo que él no venía a traer paz a la tierra, sino espada, como diciendo, hay conflicto, si hay defensa de los de abajo hay conflicto. Y le dijo él, Santo Padre, Jesús dijo eso. ¿Y qué le dijo el Santo Padre? Pregunté yo. Uh-huh. No exagere, Monseñor, no exagere. O sea, decir una palabra de Jesús que nos enseñó que hay conflicto cuando uno habla claro y pelado de las situaciones injustas, eso es exageración. Claro. O sea, fue algo, para mí fue algo revelador. Y sí, cuando ya lo mataron, yo lo conté a algunos periodistas que podían difundirlo. Y si entraras en internet, lo verías mucha información sobre esto, incluso desde el Vaticano tratando de desmentirlo, ¿verdad? Por supuesto. Pero digamos que los hechos dicen más, ¿no? Que lo que unos mientan o desmientan al final. Y esto, otra vez, lo vuelvo a traer al presente e incluso lo traigo a tantos grados de latitud al norte, ¿no? El gobierno y la Iglesia Católica fueron quienes juntos en su momento hicieron lo que hicieron con los indígenas de esta nación y lo que han hecho con indígenas y la gente vulnerable de todos los demás territorios. María López Vigil, ¿cree que esto tenemos esperanza de que haya más monseñores romeros que trabajen no con el gobierno sino con el pueblo, que la iglesia trabaje para el pueblo? ¿Hay esperanza? Los hay y no los conocemos suficientemente, pero sí los hay. Conozco algunos que tengan la capacidad de correr el riesgo, incluso de que los vayan a matar, pues no sé, pero los hay. Hay religiosas que han sido asesinadas por defender en América Latina a indígenas. Es decir, sí, hay que tener esperanza, porque para mí, Monseñor Romero, la esperanza que me da es que la gente puede cambiar. La gente puede cambiar. Él cambió. Es decir, ¿cómo hacemos que la gente sea más compasiva? Que en la iglesia haya más compasión. Sí, yo tengo esperanza. No sé si de la talla de Monseñor Romero y en este tiempo un poco difícil que estamos viviendo con tanta gente poderosa, emborrachada por el poder, ¿verdad? Uh-huh. Con tanta gente que cuando tiene poder se hace peor de lo que es, ¿verdad? Pero sí, tengo esperanza, espero contra toda esperanza. Wow. Vamos brevemente a la última pausa y venimos para un mensaje final, porque además tenemos este conversatorio el lunes y nos encantaría que la gente que nos está escuchando que se una. Este tema ampliado, que ellos puedan hacer sus preguntas, sus comentarios, ya me lo imagino, esto va a estar muy interesante. Entonces vamos brevemente a la pausa, María López Vigil, y ya venimos.
Ya son las 9 de la mañana con 47 minutos. El tiempo en esta charla, María López Vigil, se me ha ido como agua y me parece que a nuestros radioescuchas también. Si alguien está por ahí, dice, yo quiero saber más, yo quiero escuchar más, quiero saber más del libro, etcétera, etcétera, pues tenemos este conversatorio el lunes 15 de agosto, este lunes a las 8 de la noche. Es conversatorio sobre la experiencia espiritual y pastoral con San Romero. María López Vigil, cuéntenos un poquito de qué va a ir este conversatorio, qué nos tiene preparados. Bueno, tengo preparado un poco, hay tanto, yo puedo hablar horas sobre Monseñor Romero, puedo hablar horas sobre el libro, no sé lo que la gente tiene curiosidad. Les adelanto que el libro está gratuitamente en internet, es decir, se puede leer en internet, se ha publicado en El Salvador, pero si la persona no quiere comprarlo o eso, ni siquiera tiene que pasar por Amazon. Es decir, lo puede leer en internet, en PDF. Creo que es un libro que la gente empieza a leerlo y quiere leer más. Tal vez en la computadora no es tan agradable leer. Yo lo que quisiera es responder a las inquietudes y dejarle a la gente que conozcan más a un personaje que nos ennoblece como personas de tradición católica, de tradición cristiana, pero que nos ennoblece como seres humanos. Es decir, él recupera la dignidad de lo que es creer en Jesús y estar al servicio y a la par de la gente a la que Jesús defendió en su tiempo y defendería ahora. Entonces, quisiera trasladar ese inmenso cariño que le tengo, ese inmenso respeto. No, respeto no es la palabra, es cariño, es cariño. Fíjate que yo he hablado en público en muchas ocasiones en Nicaragua por distintos temas, no de él. Y siempre, porque eso le pasaba a él. Él se crecía cuando hablaba en público. A mí me pasa al revés. Me da temor cuando hablo en privado. Perdón, a él le daba temor hablar con una persona. Se mostraba más tímido. Cuando hablaba en público, se crecía. A mí me pasa al revés. Yo prefiero hablar con una persona como vos. Sí. Cuando el día martes tengo que hablar a un público, me da más temor. Entonces siempre le digo, Monseñor, ayúdeme, que yo no soy como usted. Páseme tantito de su talento. Póngame palabras en la boca que sean las que usted tenía en el público grande. Siempre lo he hecho desde que conocí esa debilidad suya. Exactamente. Bueno, pues entonces ya estaremos nosotros siendo parte de esta sesión, de esta conversación el lunes. La verdad es que creo que va a ser una charla donde las personas tienen la oportunidad, justamente como usted dice, de conocer más, pero yo lo pienso más como si queremos seguir el legado de alguien que hizo tanto por el pueblo y que nos puso un ejemplo a seguir y hizo tantas acciones que a nosotros nos hacen decir, yo quiero ser un poquito más así, yo quiero tener esos pantalones, ¿no? Esa garra de hacer algo por mi pueblo, pues me parece que con más razón debemos difundir y estar más en contacto con estas historias. Entonces, si queremos seguir con el legado de Monseñor Romero, pues qué mejor acudir o enlazarnos en este conversatorio y también compartirlo con los demás, compartir las enseñanzas de quienes admiramos, porque malas noticias y personas deplorables, pues ya vemos muchas todos los días en las noticias, ¿no? Así es, te agradezco mucho, eres una muy buena periodista. Muchas gracias de verdad, María López Vigil, ha sido un placer hablar con usted esta mañana. Mi persona y por supuesto la audiencia lo agradecemos muchísimo y estaremos viendo